¿Quieres invertir hoy y empezar a recibir dinero ya el próximo mes? Porque sí, eso existe. Y no necesitas ser millonario ni un genio del mercado para lograrlo. Ahora tampoco te confundas. No todo lo que paga es bueno, y no todo lo que parece ingreso estable lo es. Hay ETF que te pagan todos los meses, sí, pero cada uno juega un papel distinto. Algunos son más tranquilos, otros más agresivos, otros más defensivos. Te recuerdo, esto no es una recomendación de inversión, es solo información que te doy y que tú mismo debes evaluar. No seas sinvergüenza de invertir en los activos que te dicen los videos, ya que muy probablemente perderás dinero por no saber qué rayos haces. Y si no entiendes esa diferencia, puedes terminar metiendo tu dinero donde no deberías, solo por querer cobrar rápido. Te voy a mostrar 5 ETF que pagan dividendos en dólares todos los meses. Y lo importante, vas a entender cuándo tiene sentido usar cada uno y si realmente esta estrategia encaja contigo. Ahora dale like y suscríbete y deja de mirar esto como entretenimiento, porque si no aplicas nada, vas a seguir exactamente donde estás. El primer ETF de la lista es SPE-HD. Este fondo está diseñado para generar ingresos mediante dividendos, pero con un enfoque particular: reducir la volatilidad dentro del mercado accionario. Para entender cómo funciona, primero hay que tener claro que SPE-H de parte del universo del S&P 500, pero no invierte en todas las empresas. En lugar de eso, aplica un filtro. Selecciona aquellas compañías que cumplen dos condiciones principales: ofrecen dividendos relativamente altos y al mismo tiempo han mostrado menor volatilidad en su comportamiento histórico. Esto significa que el ETF intenta evitar empresas con movimientos de precio demasiado bruscos y prioriza aquellas más estables. En la práctica, esto se traduce en una cartera compuesta por empresas más maduras, con negocios consolidados y menor exposición a cambios agresivos del mercado. Es común que sectores como servicios públicos, consumo básico o inmobiliario tengan mayor peso, ya que suelen ser industrias más estables y con políticas de dividendos consistentes. A diferencia de empresas tecnológicas o de alto crecimiento, estas compañías no buscan expandirse rápidamente, sino mantener operaciones estables y distribuir parte de sus ganancias. Este tipo de estructura introduce un concepto clave: es posible mantenerse dentro de la renta variable, pero ajustando el nivel de riesgo mediante la selección de activos. SPE-H no elimina la volatilidad, porque sigue siendo un ETF de acciones, pero sí la reduce en comparación con un índice tradicional. Esto lo convierte en una alternativa intermedia para quienes desean ingresos periódicos, sin asumir la misma intensidad de caídas que puede tener el mercado general. Sin embargo, es importante entender la contrapartida. Al priorizar estabilidad y dividendos, el ETF sacrifica parte del potencial de crecimiento. Esto significa que, en escenarios donde el mercado sube con fuerza, SPE-H probablemente tenga un rendimiento menor en precio frente a otros ETF más orientados al crecimiento. En términos de uso, este ETF suele encajar en perfiles que buscan generar ingresos y al mismo tiempo mantener cierta exposición a acciones, pero con un comportamiento más controlado. El segundo ETF de la lista es PFF. En este caso, el enfoque cambia de forma importante respecto al anterior, ya que el objetivo principal no es equilibrar estabilidad dentro de acciones, sino priorizar la generación de ingresos. Para comprender cómo funciona, es necesario entender en qué invierte. PFF está compuesto principalmente por acciones preferentes, que son un tipo de activo híbrido entre acciones y bonos. A diferencia de las acciones comunes, cuyo rendimiento depende en gran medida del crecimiento de la empresa y de la variación del precio en el mercado, las acciones preferentes están diseñadas para pagar dividendos más estables y, en muchos casos,
con una tasa definida o relativamente predecible. Esto implica que el comportamiento del ETF se asemeja más al de la renta fija que al de la renta variable tradicional. El inversor aquí no está buscando que el precio suba de forma significativa, sino recibir pagos periódicos de manera constante. Por esa razón, el potencial de crecimiento en precio suele ser limitado, pero a cambio se obtiene una mayor visibilidad sobre los ingresos. Otro aspecto relevante es que muchas de las acciones preferentes incluidas en este tipo de ETF provienen del sector financiero, especialmente de bancos y aseguradoras. Esto introduce un riesgo específico asociado a este sector, así como una sensibilidad a los cambios en las tasas de interés. Cuando las tasas suben, el precio de estos activos puede verse presionado, de forma similar a lo que ocurre con los bonos. Este ETF introduce un concepto clave dentro de la construcción de cartera: priorizar flujo de caja por encima del crecimiento. A diferencia de SPHD, donde aún existe una combinación entre ingresos y exposición al mercado accionario, en PEFF el enfoque es más directo hacia la generación de ingresos periódicos, incluso si eso implica sacrificar apreciación del capital. En términos de uso, PEFF suele ser más adecuado para perfiles que buscan ingresos constantes, como puede ser el caso de una estrategia orientada a retiro o generación de renta mensual. No está diseñado para crecer agresivamente, sino para cumplir una función específica dentro de la cartera: pagar. El tercer ETF de la lista es DHS. Este fondo introduce una lógica distinta a los anteriores, ya que no se centra exclusivamente en estabilidad ni en ingresos puros, sino en encontrar un punto intermedio entre ambos objetivos. DHS sigue un enfoque basado en seleccionar empresas que pagan dividendos, pero incorporando un criterio adicional relacionado con el tamaño y la solidez financiera. A diferencia de estrategias que simplemente buscan los mayores rendimientos por dividendo, este ETF pondera sus posiciones en función de los dividendos totales pagados por las compañías. Esto implica que no solo importa el porcentaje de dividendo, sino también la capacidad real de la empresa para sostener esos pagos en el tiempo. Como resultado, la cartera tiende a incluir empresas con balances más sólidos y con una estructura de ingresos más consistente. Esto permite que, además de generar flujo de caja, exista cierta exposición al crecimiento del negocio. No se trata de un ETF de crecimiento puro, pero tampoco está completamente orientado a activos defensivos o de bajo movimiento. Desde una perspectiva práctica, DHS puede comportarse de manera más dinámica que SPHD o PEFF. Esto significa que en entornos de mercado alcista puede capturar parte del crecimiento, mientras que en escenarios más estables sigue manteniendo una política de distribución de dividendos relevante. Sin embargo, esta dualidad también implica aceptar un nivel de volatilidad mayor que el de estrategias más conservadoras. Aquí aparece un concepto importante dentro de la inversión. No siempre es necesario elegir entre crecer o generar ingresos, pero combinar ambos implica aceptar ciertos compromisos. DHS no maximiza ninguno de los dos extremos, sino que busca un equilibrio funcional que permita avanzar en ambas direcciones al mismo tiempo. En términos de uso dentro de una cartera, este ETF suele ser adecuado para inversores que ya entienden que el ingreso es importante, pero que no quieren renunciar completamente a la apreciación del capital. Puede funcionar como una pieza intermedia que conecte estrategias más orientadas a flujo con otras más enfocadas en crecimiento. El cuarto ETF de la lista es PEI. En este caso, el criterio de selección cambia nuevamente, ya que el foco no está en pagar más hoy, sino en la calidad y consistencia del pago a lo largo del tiempo. PEI construye su cartera
seleccionando empresas que tienen un historial comprobado de aumento de dividendos. Esto es importante porque no todas las compañías que pagan dividendos lo hacen de forma sostenible. Algunas pueden ofrecer rendimientos altos en el corto plazo, pero sin una base financiera sólida que respalde esos pagos en el tiempo. Este ETF busca evitar ese problema, priorizando empresas que han demostrado disciplina en su política de dividendos. Este enfoque introduce una diferencia clave frente a estrategias como DHES. Mientras DHES combina rendimiento y cierta exposición al crecimiento, PEI se centra más en la estabilidad del flujo a través del tiempo. Las empresas incluidas suelen tener modelos de negocio consolidados, generación de caja consistente y una cultura corporativa orientada a recompensar al accionista de forma recurrente. En términos prácticos, esto tiende a traducirse en una cartera con menor rotación y con empresas que, aunque no siempre ofrecen los dividendos más altos del mercado, sí presentan mayor previsibilidad en sus pagos. Sectores tradicionales como industria, consumo o servicios suelen estar bien representados, ya que históricamente han mantenido políticas de dividendos más estables. Desde el punto de vista del inversor, este ETF introduce un concepto importante. No solo importa cuánto se cobra, sino la confiabilidad de ese ingreso. Un dividendo alto puede parecer atractivo, pero si no es sostenible, puede generar más problemas que beneficios. En cambio, un crecimiento constante del dividendo a lo largo del tiempo puede resultar más eficiente para construir ingresos sólidos en el largo plazo. En cuanto a su uso dentro de una cartera, PEI suele encajar en estrategias que buscan estabilidad en el flujo de ingresos, con menor dependencia de condiciones puntuales del mercado. Es una opción orientada a quienes valoran la consistencia y la disciplina empresarial por encima del rendimiento inmediato. El quinto ETF de la lista es TFLO. A diferencia de los anteriores, este no invierte en acciones, sino en instrumentos de deuda emitidos por el gobierno de Estados Unidos, específicamente bonos del Tesoro con tasa de interés variable. Para entender su funcionamiento, es importante aclarar qué significa tasa flotante. A diferencia de los bonos tradicionales, que pagan un interés fijo, estos bonos ajustan su rendimiento en función de las tasas de corto plazo del mercado. Esto tiene una implicación directa. Cuando las tasas de interés suben, el rendimiento de estos bonos también se ajusta al alza, lo que reduce el impacto negativo que normalmente sufrirían los bonos de tasa fija en ese escenario. Este ETF es netamente para reducir el riesgo en tu cartera, recibir dividendos todos los meses de forma garantizada y tu dinero nunca va a variar. Es decir, colocaste $1,000 aquí y en 2 años tendrás lo mismo, $1,000, pase lo que pase con el mercado, ya que estás invirtiendo en bonos de los Estados Unidos. Es decir, garantía total. Aquí es solo para recibir dividendos, solo eso. Este ETF introduce un componente completamente distinto dentro de la cartera. Mientras los anteriores están orientados a generar ingresos a partir de empresas, con sus respectivos riesgos asociados al mercado accionario, TFLO se apoya en deuda soberana de alta calidad crediticia. Esto se traduce en una volatilidad considerablemente menor y en una mayor estabilidad del capital invertido. Desde una perspectiva práctica, TFL o no busca crecimiento del precio ni altos rendimientos por dividendo como los ETF de acciones. Su función principal es preservar capital, mantener liquidez y generar un flujo de ingresos moderado mientras se reduce la exposición al riesgo. Por esa razón, su comportamiento suele ser mucho más estable, incluso en contextos donde el mercado accionario presenta caídas relevantes. Aquí se introduce un concepto fundamental en la construcción de carteras. No todos los activos compiten entre sí.
Algunos cumplen funciones complementarias. TFL o no, está diseñado para reemplazar a los ETF de dividendos, sino para equilibrarlos. Puede actuar como una reserva de liquidez o como una parte defensiva que permite al inversor mantener estabilidad mientras espera oportunidades en otros activos. En términos de uso, este ETF suele ser adecuado en escenarios de incertidumbre, en momentos donde se prioriza la protección del capital, o como parte de una estrategia más amplia que busca balancear riesgo y estabilidad dentro de la cartera. Todos estos ETF tienen ventajas y desventajas, y eso lo tienes que evaluar tú, como inversionista, según lo que estés buscando. Si no tienes dinero guardado y tu objetivo es hacer crecer tu patrimonio, entonces debes enfocarte en ETF de crecimiento. Estos que pagan dividendos pueden formar parte de tu cartera, pero tienes que entender que van a influir en tu rentabilidad a largo plazo. Por eso es importante que conozcas tu perfil de inversionista, porque solo así vas a saber qué tipo de ETF realmente te corresponde según tus objetivos. Y hablando de perfil, puedes conocer el tuyo totalmente gratis ingresando al link que está en el primer comentario. Espero que esta información haya sido útil para ti y déjame saberlo en los comentarios con la palabra ETF. Nos vemos en el próximo video. Sin vergüenza.